sea, por supuesto, ¿cómo no se va a escribir con talento e inspiración, sea lo que sea la inspiración, que también podemos hablarlo luego, ¿no? El otro temón, sí. O sea, ese es otro temón, pero sí, por supuesto, ¿cómo no se va a escribir con eso? Pero en el fondo lo que te hace dedicarte a esto, para mí tiene más que ver con algo parecido a la vocación o la obsesión, que es un ejercicio incansable en el que pones verdaderamente mucho de ti. Y eso sucede cuando estás conectando con un límite, con un vacío, con un hueco propio, con un daño, con alguna variante de todo eso. Bienvenidas, queridas personas deliciosas, a una nueva Master Room. Este espacio en el que siempre contamos con una poeta, una escritora o una artista para que nos cuente su trayectoria, cómo llegó allá donde le llevó el arte, la vida, no sé, la creatividad. Hoy contamos con una poeta a la que admiramos desde hace bastante, seguimos su obra desde hace mucho tiempo, pero es la primera vez que vemos y que tenemos la posibilidad de hablar con ella. Yo estoy emocionada, no. Lo siguiente ya lo sabéis. Bueno, no voy a estar ahí dándoos datos sin deciros quién es, porque me parece feo, así que ya os lo digo. Quien nos acompaña hoy es la poeta Erika Martínez. Bienvenida, Erika. Un placer estar aquí con vosotras. Muy contenta de compartir este ratito. Ay, qué bien. Pues igualmente, Erika. De Erika os podemos contar que es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura, que ha publicado 5 libros en la editorial Pretextos. Empezó con Color Carne, que obtuvo el primer premio de poesía joven Radio Nacional de España. Después le siguió El falso techo, que fue traducido al italiano con la editorial Ensemble Edizioni. Después Chocar con algo en 2017. Y el último que ha escrito que ha publicado con Pretextos es La bestia ideal, que fue publicado el año pasado, si no me confundo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Eso es. Aparte de esto, Lenguaraz, que es un libro de aforismos, fue tu segundo libro. Sí. Bueno, de todos estos libros y de lo que le llevó a escribirlos, vamos a hablar con Erika y de todo lo que nos surja en el camino. Pero antes de empezar esta charla, Erika, a mí me gustaría pedirte que la iniciemos con la lectura de uno de tus poemas, que nos regales un poquito de Con muchísimo historia. gusto, con mucho gusto. Pues voy a leeros un poema que pertenece a El falso techo, un poemario que salió también en Pretextos, y el poema se titula La casa encima. Tantos siglos removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillos. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas, que pisaron su hijo ebrio y sus sobrios maridos, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima. Bueno, empezamos con un poemón que además toca varios de los temas que van a estar recorriendo toda tu obra. En una entrevista que podéis ver en YouTube que te hicieron en... Ay, yo sé que te la hizo Munir.
Bueno, te preguntaba si te gustaban las entrevistas. Yo aquí te pregunto lo primero. ¿Te siguen sin gustar las entrevistas? No me gustaban entonces, no me acordaba. El tonto solemne era el programa de radio. Eso es, el tonto solemne. Efectivamente. No sé, me incomoda. Me gusta estar aquí con vosotras charlando. Eso sí me gusta. Si Eso es lo que... eso te es una entrevista, pues a lo mejor no tanto, pero lo que sí me gusta mucho es hablar de poesía. Vale, pues entonces esto es perfecto, porque nosotras tampoco somos expertas ni queremos serlo tampoco en entrevistas, pero sí nos encanta y nos encantaría algún tipo de expertise en esta cosa del charlar, del hablar, del compartir. Sí, sí. Eh, lo primero que a mí sí que me gustaría, porque esto en las conversaciones también surge, yo tengo muchas dudas, soy muy curiosa y a mí me gustaría saber cómo empezaste, cuándo y cómo pues te picó el bicho de la poesía. El origen del todo siempre es difícil de esclarecer porque por qué empieza a escribir y cuándo y qué significa escribir es complicado. O sea, yo sí recuerdo un momento recuerdo mi primer poema que lo escribí durante la adolescencia con conciencia de tal de que era un poema. En la secundaria tuve unas profesoras increíbles en secundaria. Digo porque muchos escritores y muchas escritoras, pues de alguna manera cuentan experiencias muy negativas de su escolarización en literatura, de cómo no, en realidad la mayor parte de la gente, cómo no comprendían su aproximación a la literatura, cómo en el fondo su talento sobrevivió digamos, al boicot permanente ¿no? de la escuela. Pues no fue mi caso. Yo tuve unas profesoras increíbles bueno, que me abrieron puertas de lectura como nunca la ha vuelto a abrir nadie, y entonces a ella le debo muchísimo. Y en ese momento también dediqué tiempo fuera y dentro de las clases a la poesía, gracias a una profesora en concreto, y recuerdo haber escrito mis primeros poemas en ese momento, sabiendo que eran poemas. Pero lo cierto es que mucho antes que eso uno empieza a jugar con las palabras y uno empieza a poner algo de sí dentro de una palabra. Y yo creo que eso sucede mucho antes. O sea, me recuerdo durante la infancia, por ejemplo, jugando con mis primos, tenía muchísimos primos y jugando a hacer una gincana. Y, y cuando me pidieron a mí, bueno, pues que Erika haga los carteles de la gincana. Y era muy pequeña y me recuerdo rimando las instrucciones de la gincana, lo cual fue una decisión rarísima que extrañó a todo el mundo y pienso que está en el origen ya de cierta búsqueda musical, ¿no? Del lenguaje y del juego con las palabras. Pero bueno, yo creo que la relación complicada con el lenguaje de quienes escribimos, pues arranca incluso de antes, ¿no? Yo siempre comento, porque mantengo como una teoría un poco eh, difícil de sostener en realidad, que es que el talento no existe y digamos que yo creo que soy... Hay Pero pocas... mira, ya ha venido al caso, me interesa el tema del talento, por eso, porque todo el rato, o al menos vivimos en un mundo en el que se repiten muchas cosas que no terminan de ser del todo verdad. Pues eso, te escuché en un momento dado decir esto, que no creías en el talento, pero que sí creías en la obsesión. Y yo de repente me sentí muy reconocida, o al menos sentí reconocido un pensamiento que yo tengo mucho, que es aquello de no importa tanto cuánta facilidad tengas como de base, sino cuánto repitas, cuánto insistas en una obsesión, ¿no? En continuar con algo. Es que incluso pienso que la facilidad puede ser perjudicial para el desarrollo artístico. O sea, voy incluso más lejos. Primero, yo siempre digo que no existe el talento, pero bueno, supongamos que sí existe. Yo sé que no hay nadie en el planeta Tierra que piense que el talento no existe. Pues yo creo que no. Pero supongamos que sí, que existe una facilidad innata para hacer las cosas. Bueno, yo creo que eso no es definitorio a la hora de desarrollar una práctica artística concreta, ¿no? La que sea. Creo que no es definitorio. De hecho, si quieres que te diga la verdad, yo pensando en mí misma, a mí lo que mejor se me daba en el mundo no era escribir ni hacer fotografía, no sé, mi familia, mi padre es fotógrafo, mi hermana también. A mí lo que mejor se me daba en el mundo eran los deportes. Esa es la verdad, tenía una facilidad brutal para los deportes, hacía marcas masculinas desde niña hasta la adolescencia, Ajá. pero tenía una relación muy difícil con el lenguaje. Tendía a la dislexia, me atrancaba, padecía, me sentía incómoda y bueno, yo creo que la verdad que no se escribe con el talento, supongamos que lo tiene, aunque yo crea que no, no se escribe con eso. Y hay gente que cuando digo esto dice, no, no, si yo pienso lo mismo, se escribe trabajando, pero tampoco eso, porque Ujú. digamos, esta es como
son como dos lugares antagonistas desde lo que se suele pensar el arte, ¿no? Que es Sí. como el trabajo y la gente si no dice talento dice la inspiración. O sea, por supuesto, ¿cómo no se va a escribir con talento e inspiración, sea lo que sea la inspiración, que también podemos hablarlo luego, ¿no? Es otro temón, sí. O sea, ese es otro temón, pero sí, por supuesto, ¿cómo no se va a escribir con eso? Pero en el fondo lo que te hace dedicarte a esto, para mí tiene más que ver con algo parecido a la vocación o la obsesión, que es un ejercicio incansable en el que pones verdaderamente mucho de ti. Y eso sucede cuando estás conectando con un límite, con un vacío, con un hueco propio, con un daño, con alguna variante de todo eso. Cuando detectas eso, no puedes más que relacionarte obsesivamente con la palabra o con la pintura o con la fotografía, me da igual. Y para mí eso sí que es definitivo. O sea, conozco gente que tenía una gran facilidad para la palabra y que jamás ha escrito porque no sé, la palabra no le atañe, no le Sí. atañe, le resulta sencillo relacionarse con ella. Hay algo en la ausencia, en la carencia de algo que te hace ir a buscarlo, ¿no? Con mucho más. Hace poco, la semana pasada, no, hace 2 semanas ya, eh, cuando vino Ann Carson a España y, bueno, pues Jordi Doce dio una charla, o sea, un seminario, perdón, una charla no, un Sí, seminario en la Fundación José Hierro y yo me apunté esta frase porque me parecía que estaba muy bien sintetizada, o sea, aquello jo, que bien está dicha esta frase, que decía, el arte siempre nace de la respuesta a una limitación. total. Y esto, fíjate que lo uno con otra cosa que tú también dijiste en un momento dado, y que probablemente luego volverá a aparecer, que es esta cosa que el mejor poema es aquel que va desapareciendo. Y yo cuando te lo escuché pensé, entonces los mejores poetas, los poetas perfectos, son aquellos que no hacen poemas. Todos los demás estamos cojos, todos los demás estamos un poco carentes y por eso no, estamos todo el rato en esa búsqueda, ¿no? No, a ver, yo no pienso tampoco que el mejor poema es el que desaparece, porque creo que de hecho que Bueno, hay poéticas que trabajan por acumulación, por dispersión, que se desbordan, entonces justo no, esos no, poemas. eso lo he dicho yo, perdóname. Era ya llevarlo al límite, era llevarlo a un límite un poco así. Yo he tergiversado tus palabras. No, no, o sea, entiendo que hayas llegado allí, porque yo sí que he dicho que muchos poetas, muchos, Sí, trabajan recortando un poema, o sea, escriben un primer borrador y a partir de ahí van quitando hasta que llegan a la versión que se publica o la que deciden que han terminado, ¿no? mm, Pero bueno, es solo una de las muchas poéticas posibles y como hay bastantes que trabajan por dispersión, por excisión, por acumulación, por desborde, no se correspondería con esas. Pero claro, las que trabajan eliminando y borrando, siempre he fantaseado con que en ese caso, en el caso de ese tipo de poética, hay como un recorrido perfecto que sería el de empezar el poema de cero, una vez que lo terminas, empezar a corregir y cuándo paras, ¿no? ¿Cuándo decides que paras? En realidad para habitualmente pues porque la vida te hace cambiar de dedicación, porque publica, porque dejas de corregir, por lo que sea, ¿no? Pero el final de ese poema, claro, sería su propia desaparición, volver eso al es. punto cero. Pero Sí, eso solo para cierto tipo de poética y dentro de una, mm. de una pequeña broma sobre lo que son, ¿no? Lleva hasta la No, segunda. completamente. Pero sí, sí, estirando ese chicle, yo llegaba a esa cosa de, claro, ¿por qué escribimos los que escribimos? ¿Por qué? Porque yo, efectivamente, bueno, yo y tantos otros, eh, empiezas a corregir, no hay, tienes que abandonar el poema, como decía Valerino. Eh, creo que Valeri, no me acuerdo exactamente. Eh, pero claro, volvemos a esa cosa de la carencia, de cuál es el hueco, que está muy presente también en toda tu obra, esos espacios, pero no solo el hueco, a mí me recordaba mucho, yo no sé si conoces a una artista que se llama María Jimeno, No, que empezó también su obra, bueno, no empezó, pero su obra también tiene mucho de hueco todo el rato. Hicimos una master run con ella y está en nuestro canal de YouTube, por si quienes nos están viendo quieren indagar por ahí, porque también hablamos del hueco y creo que aquí es algo que sucede en tu obra y que de alguna manera tiene que ver con esta limitación, con esta dificultad inicial, ¿no? de relación con el lenguaje. yo siempre digo que en realidad hay como una tradición de considerar el talento, o sea, las virtudes, o sea, los dones, y virtud en un sentido etimológico de vir viris, de lo masculino. Ujú, Se escribe con lo que se tiene, con tu virtud, con lo que se tiene. Y yo, sin embargo, creo que es lo contrario. O sea, se escribe con lo que no se tiene. Se escribe ujú. con la falta. Es la falta lo que suscita la pulsión de escritura. O por lo menos así lo veo yo, ¿no? Sí, sí, no, completamente.
una de las cosas que a mí me sorprendió mucho al leer de seguido tres de tus poemarios, eh, de lo que yo no era tan consciente, sobre todo porque nosotros cuando hacemos estas lecturas de seguido las hacemos en voz alta y entonces de repente en voz alta ocurren cosas con la poesía que no ocurren en voz baja, ¿no? Y fue una presencia tan brutal de la métrica, del ritmo, incluso de la rima. Esto que comentabas cuando eras pequeña, en Color Carne se ve mucho, pero todas esas reminiscencias continúan en el resto de poemarios y de hecho, o sea, ayer tuvimos un momento en el que íbamos diciendo en decasílabo, no sé cuándo íbamos ahí anotándolo solo por la sonoridad, ¿no? Tú empezaste ahí con o sea, tu preocupación con la poesía fue ir a los metros, controlarlos, manejarte en ellos. ¿Cómo fue, cómo es tu relación con la métrica ahí? Yo creo que la relación con la métrica es lo más sencillo del mundo, no hace falta un gran esfuerzo para escribir, digamos, según pautas tradicionales. De hecho, lo difícil es desprenderse de ella. Ujú, Que cuando has leído mucho, y sobre todo cuando empiezas a escribir, pues habitualmente, desde tus lecturas que son más inocentes, la poesía viene en verso, en un verso con una métrica tradicional y muchas veces con rima. Entonces, bueno, hay como un trabajo, el esfuerzo hay que hacerlo para desprenderse de eso. ajá, Y a mí lo que me interesa es la música que queda por debajo una vez que te has desprendido de la métrica. También se puede regresar a la métrica desde otros lugares, que pueden ser lugares estridentes, lugares humorísticos, ¿no? Pero cuando la gente cree que es fácil escribir, digamos, prosa poética y que lo difícil es escribir un soneto, creo que esas personas han escrito poco. O sea, ya, no hay nada más fácil que escribir un soneto, nada más fácil. Y lo complicado es hacer un poema con una música honda, resonante, sin responder a la métrica tradicional, ¿no? Hay muchas músicas posibles y hay que ir como tocando todas ellas hasta que te sientas, iba a decir cómoda en una de ellas o productivamente incómoda, quién sabe. Ay, a mí esto me parece muy, muy curioso porque yo no tengo esta relación con la métrica. A mí me cuesta mucho, no tanto escribir un soneto, siento que es como encajarle piezas, un puzzle, pero sí que un soneto o que algo métrico a día de hoy suene vivo, suene natural. Esa parte sí me parece más complicada. A mí me parece que no, que se me hace rarísimo. Es como, pero este bicho, este artefacto, ¿qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que entrar ahí, no? Yo tengo una relación así complicada, un poco más complicada con la métrica. Eh, y claro, y luego hay un poco de todo. Pero a mí me llamaba la atención porque era eso, es de Dios, qué sonoro. Entonces, la música y la poesía, que ya sabemos que son primas hermanas y no son casi siamesas, eh, en tu caso, no, yo lo que siento es que no te ha abandonado, que está desde el principio y que tampoco es que tengas una intención rupturista con ella. O sea, no, no. Es difícil saber qué es rupturismo. Yo me imagino que no, que mi voluntad no es rupturista. Así que he tratado de hacer un camino en el que me he ido aproximando progresivamente a la prosa poética o al versículo y, y eso implica entrar por momentos en una métrica tradicional y salir y discutir con ella también y trabajar con otro tipo de música más sintáctica, eh, estrófica y bueno, ver cómo vas trabajando con ese sonido clásico, pero también con el ruido que quieres buscarle al poema. Mm. Sí, porque de repente hay grandes variaciones. Em, Luego vamos a volver, digamos, a las partes más técnicas, a aquello que tiene que ver con el proceso de escritura y todo lo que conlleva. Pero sí que me gustaría, para aquellas personas que te conocen o que no te conocen de nada, que nunca han leído nada tuyo, pues poder situarse un poco. Entonces, me parecía interesante proponerte que, ¿cómo sería esta narración en la que si tuvieras que contarnos resumidamente tu trayectoria según tus libros publicados, cómo nos la contarías? Mm, Pues si tuviera que resumiroslo, a ver, yo empecé escribiendo sin publicar mis primeros poemas
inevitablemente dialogaban mucho con el neopopularismo, porque digamos es lo que una andaluza adolescente cree que es la poesía, y empecé haciendo eso. Y luego creo que mi primer poemario, Color Carne, tiene algo muy cotidiano, muy narrativo y humorístico, aunque esa narratividad va como desapareciendo conforme avanza el poemario y se va volviendo más sintética en la última parte, en una parte que se titula El bosque interior, que es algo más espiritual, un poco más desubjetivada, la verdad, y al mismo tiempo eh, cósmica, no sabía cómo decirlo. El siguiente libro que publiqué fue Lenguaraz, que es un libro de aforismos, y siento que también fue un camino lógico porque el libro anterior ya iba adelgazándose y llegué hasta el aforismo. Son aforismos líricos, aunque también, bueno, dialogan de todas las tradiciones del aforismo, pero son, sin lugar a dudas, yo la considero parte de mi poesía, no considero que esté fuera de la poesía. De hecho, en el propio libro hay varios poemas. Ujú. Y, y bueno, El falso techo es un poemario más explícitamente político, quizá que ninguno de mis poemarios. Y cuando digo explícitamente me refiero a una cuestión temática y personal que trabaja sobre la forma en la que las violencias nos configuran de forma colectiva o individual, cómo se van colando por debajo de la puerta hasta entrar en nuestra intimidad. Y, y bueno, después del falso techo, pues publiqué Chocar con algo, donde pienso que ya trabajo a otros niveles con lo político, ya no de una forma tan explícitamente temática, o quizá más oblicuamente temática, aunque no considero que sea menos que otro. Y, y tiene algo también de lógica rota. O sea, puedo vincularlo, Chocar con algo, con los aforismos, porque yo trabajé como académica sobre el aforismo y estoy siempre como medio enfadada con el género, porque es un género que por un lado me parece fascinante y por otro lado pues tiende en su tradición a las aseveraciones rotundas. Y a mí me interesa más la tradición de la lógica rota, de la que participa también parte del aforismo. Ujú. Y creo como que partiendo de esa tradición llegué a una poética que desarrollé en Chocar con algo, ¿no? Mm. Y bueno, mi último libro es La bestia ideal, donde considero también que La bestia ideal y Chocar con algo son un conjunto. Sí. Son los dos poemarios de los que ahora estoy más satisfecha, y, y son una indagación en las posibilidades de la prosa poética que fue desarrollándose. Ya estaba en El falso techo, ya tenía poemas así, pero digamos ya en La bestia ideal escribo casi exclusivamente eso. Mm. Y La bestia ideal pues es un poemario donde trabajo sobre las contradicciones del ideal, o yo pienso que eso es una constante de todos los poemas de La bestia ideal, cuáles son las contradicciones de ese propio ideal. Y luego por dentro hay también como una línea, digamos, subterránea que va trabajando sobre los vínculos entre nuestros conflictos del presente y quizás los de la transición, que son los de mi propia infancia. Mm. Como cierta narrativa heredada, ¿no? Como cierta la historia que hemos heredado y que todavía está actuando en nosotros. Sí, sí. Con respecto a esto que decías de los aforismos, porque me parece muy interesante, bueno, por un lado, a mí me llama poderosamente la atención, eso, con las lecturas frescas, ver, y además esto me hace, me satisface mucho, ver los hilos que unen los distintos poemarios. Toda tu obra me da la sensación de que lo que está sembrado en Color Carne luego tiene una respuesta de alguna manera en Falso Techo, e incluso quizá más que en Falso Techo, en Chocar con algo. Siento que, pues por ejemplo, hay una especie de continuidad con ese primer poema, Genealogía, que luego continúas en Chocar con algo. Esos espacios que tocas en Falso Techo van a continuar también de cierta manera en Chocar con algo, con otro tipo de espacios y con otro tipo de intemperies, ¿no? Y igual y todas estas conexiones que hay
entre Chocar con algo y La bestia ideal, que efectivamente parecen un solo libro. Parecen un solo libro continuado, ¿no? Y complejizado, quizá. En La bestia ideal me parece que hay... ayer pensábamos, los poemas de La bestia ideal son como cubos de Rubik. Están torsionados. Están todo el rato, las ideas se pueden estar combinando continuamente, ¿no? En un mismo poema no está solo la imagen y ya. Obligas al lector a que haga un ejercicio y que vuelva la cara o vuelva la mirada a otra cara que no está viendo del todo. Entonces me parece que se ve cuando se lee toda tu obra publicada, ve además una continuación, una evolución de tu manera de escribir que a mí me resulta apasionante. Y me resulta apasionante lo que decías acerca de los aforismos, porque claro, adelgazarte tanto, en una de las, creo que en Ucopoesía o en Ucopoética, hablabas de la relación del aforismo con la verdad y con el conflicto que en ti... ¿Me puedes contar un poco más acerca de ese conflicto? Porque es un conflicto que yo también vivo un poco, ¿no? Esta cosa de, parece que hay veces, y sobre todo en este momento social, en el que todos son titulares y a veces los aforismos parecen titulares. Bueno, claro, también aforismo se llama casi cualquier cosa, entonces también habría que pensar qué significa aforismo, ¿no? Porque hay gente que identifica el aforismo como con el refrán, entendiendo que comparten supuestamente el hecho de ser verdades comunes. Yo creo que en realidad son antagonistas porque de alguna manera el refrán representa sí un lugar común. Generalmente los refranes, bueno, son anónimos, son lugares comunes porque el refrán forma parte de la sabiduría colectiva, es algo que ante lo que todo el mundo asentiría, ¿no? O sea, el conocimiento de la abuela, ¿no? Tu abuela dice eso y tú ante esa afirmación solo puedes decir es cierto, es verdad, ¿no? Esa aseveración colectiva, esa sabiduría colectiva en la que caen los refranes. Sin embargo, yo creo que el aforismo se construye con la discusión de los lugares comunes, la discusión de los lugares comunes y en ese sentido son antagonistas, y otra con una relación conflictiva con la verdad. Esto no quiere decir que los aforismos discutan la existencia de la verdad, pero sí la convierten en algo muy conflictivo y muy complejo. Entonces, bueno, quizá lo que más incomoda a la gente que lee aforismos tradicionales, sobre todo las máximas clásicas, tiene que ver con la aseveración moral, con la rotundidad moral, ¿no? Yo creo que los aforismos hay que entenderlos también en su género, son tajantes, retóricamente tienen que ser tajantes, pero un buen aforismo yo creo que espera una respuesta, espera una discusión, ¿no? Y yo creo que esa es su grandeza moral y de conocimiento. O sea, suscita una respuesta y una polémica. En su provocación de la polémica tienen su grandeza de conocimiento, ¿no? Sí, es que un aforismo casi como una puerta, un lugar que te conduce a otro sitio, Mm, mm. Es ¿no? una incitación. Para mí es una incitación. Pues me parece fantástico. Te voy a pedir que nos leas otro poema antes bueno, pues de profundizar en los modos, en los cómo, del proceso de escritura. Con mucho gusto. Pues voy a leer un poema de Chocar con algo que se titula Abolirse. Se podría afirmar, yo soy mi cuerpo. Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla, o huyendo de la batalla, o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo. También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas o incluso todos mis miembros. ¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Quizás una mínima parte de mí representaría el resto por sinécdoque, o quizá mis restos me convertirían en otra. Cortarte las uñas te modifica existencialmente.
Bueno, es uno de los poemas que tengo señalados como una referencia, siempre vuelvo a él y me parece fantástico que lo hayas leído en esta ocasión. Justo que hablábamos de esto de restar y de recortar, ¿no? Y aquí también hay un poco esa idea. Es un poema ontológico también, ¿no? Ayer bromeábamos cuando lo leíamos, es existencialista u ontológico, que está... Em, Te voy a hacer otra pregunta en esta cosa que no es una entrevista. Has dicho varias veces que crees en la poesía como trabajo y me llamaba poderosamente la atención escucharte decir esto y a la vez escucharte decir sin embargo, profesionalmente uno no puede vivir de la poesía, ¿no? Justo la última Premio Nacional está diciendo ahora, Yolanda Castaño, me parece algo fantástico porque también es abrir una puerta eh, que se puede vivir de la poesía, aunque Mm. es tremendamente difícil para la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a ella. Eh, ¿El trabajo, te planteas el trabajo como estructura de la vida? Mm. Qué buena pregunta. Respecto a la propia poesía, cuando yo digo que la poesía es trabajo, me interesa más lo que te he comentado antes de que desde dónde se escribe, desde la falta, desde lo que te falta, digamos, que desde lo que se tiene, para mí eso es más relevante para definir la relación con la escritura. Pero cuando he dicho que la poesía es trabajo, lo digo desde la firme convicción de que es un oficio que requiere un enorme esfuerzo y que es necesario ese esfuerzo, el conocimiento de la técnica, la discusión con la técnica incluso. Entonces sí, creo que es un trabajo en ese sentido. Yo además, por razones un poco obcecadas con mi propia formación ideológica y política, hubo un tiempo en el que me empeñaba en que se podía escribir poesía como se escribe novela o narrativa. Entonces yo me quería sentar todos los días 8 horas y de hecho yo tengo rachas de escritura que se parecen bastante a eso, en las que soy capaz de sentarme muchísimas horas seguidas y hacerlo con mucha constancia durante semanas hasta que saco adelante, si no un poemario, pues por lo menos una sección del poemario, ¿no? Ujú. Me gusta escribir así, me satisface que los poemas haya que pelearlos, que salgan de sopetón, que luego haya que trabajarlos durante mucho tiempo, eso me hace muy feliz, la verdad. Y aquí conecto con la idea de inspiración que hemos dejado antes un poco sobre la Es verdad. mesa, y es que igual que, igual que yo he dicho antes, no existe el talento, pues digamos yo también decía, bueno, no, yo no escribo con la inspiración, ni creo que exista eso, me parece una patraña romántica y no es verdad, ¿no? Pero claro, tú afirmas eso desde un lugar político en el que te empeñas en que el arte es trabajo y fundamentalmente trabajo, hasta que descubres que un día vas caminando por la calle y se te ocurre un maldito poema. Y entonces agarras el papel, empiezas a escribir joder, empiezas a escribir el poema, lo terminas de escribir y se parece bastante a la versión final. Y lo has escrito en 5 minutos y dices, pero vamos a ver, ¿cómo ha podido salir este poema? Esto se parece bastante a lo que llaman inspiración. Y como eso está sucediendo, tienes dos opciones, o negar la realidad o tratar de pensar qué ha sucedido y qué es la inspiración, porque eso sucede. Y bueno, con el tiempo he tendido a pensar que sí que existe, pero que claro, la inspiración no consiste en que haya una verdad oculta en tu ser que emerge hacia el papel o que Dios te está dictando nada o que hay una fuerza trascendente que llega hasta ahí. O sea, no se escribe exactamente con esto. Estamos Yo, en Halloween, Erika, o sea que lo mismo, ten cuidado. quién sabe, quién sabe, quién sabe. Estamos ahí en víspera de Todos los Santos, bueno, las posesiones, no sé. Total, somos poseídas. Yo creo que somos poseídas, pero ¿por qué? ¿Por qué fuerza somos poseídas? Pues yo pienso que cuando uno se sienta a escribir un poema, en realidad ese poema ha estado escribiéndose durante mucho tiempo dentro de una, porque se está escribiendo en un espacio que es el del inconsciente individual, pero también el inconsciente colectivo, que hay una serie de fuerzas, de sentidos que tienen que ver con la propia experiencia, con la historia, con los lugares culturales en los que vivimos, y que todo eso va como articulándose sin que una exactamente lo sepa. A lo mejor lo puedes vislumbrar porque son cuestiones que te preocupan o imágenes que alguna vez se te pasaron por la cabeza, pero está articulándose
De forma que ahora sí vas caminando por la calle y hay un disparador externo que puede ser una conversación, una imagen, una palabra, y es la que termina de permitir que esa articulación cuaje y emerja. Ujú. Y ahí escribes. La sensación de verdad es de inspiración, es como que el poema se estuviera escribiendo en ese momento. Sí. Y esa, digamos, es mi vivencia de lo que llaman inspiración. También soy capaz de empezar de cero. O sea, yo muy pocas veces he tenido el shock este de la página en blanco. O sea, si me siento, me puede pasar que no me sienta a escribir, eso me pasa muchísimo. Ujú. Mil razones que también son discutibles, no sentarme a escribir durante mucho tiempo. Pero si yo me siento y tengo el tiempo, escribo. Ujú. O sea, creo en el oficio de empezar por la primera palabra y terminar por la última. Pero también se escribe sin saber exactamente lo que se está escribiendo. Y hasta que terminas no lo sabes y a eso llaman inspiración, pero también es trabajo. Es un trabajo íntimo, un trabajo interior. Sí, yo siempre digo que tengo varias pestañas, igual que con el ordenador, tengo varias pestañas a la vez, ¿no? Entonces, cuando quiero pensar en algo, cuando quiero escribir cualquier cosa, o sea, que yo, bueno, hay veces que me dicen, no, no, me espero y ya te lo diré, y dicen, no, no, dímelo, que esto ya va a ir haciendo cosas. Yo ya no voy a estar, no lo sé, no sé cómo, pero entonces igual era como de, ojo, pues sí, tiene todo el sentido esto que dices, ¿no? Y además, a mí me parece que por un lado tienes un lado muy práctico, parece que le quita mística, pero luego cuando lees el poema que te sale Erika, de repente dices, ostras, aquí hay otro tipo de mística que me interesa mucho más, ¿no? Que quizá es un interés más filosófico. A mí me parece que esto también pasa mucho en tus poemas. Alguna vez te he oído decir la poesía no se piensa en ideas, sino en versos. Y hay algo que a mí me genera un poco de extrañamiento, porque siento que en tus poemas, aparte de versos y de grandes versos, hay todo el rato ideas generando poesía. La relación de diferentes ideas que tienen aparentemente o no que ver unas con otras, que generan un poema que dices, bueno, lo que hablaba antes del cubo de Rubik, ¿no? El cómo pones a dialogar de determinadas cosas que dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo entiendo esto? No sé esta es otra, no sé cómo lo entiendo, pero hay una parte de mí que sí sabe, que sí comprende la forma. No lo Para mí sé. son clarísimos cuando alguien siente o me comunica que hay algún tipo de dificultad en el poema o que yo cuando lo escribo y cuando lo leo siento que son clarísimos. Entiendo que esto no es necesario, tampoco creo que la poesía tenga que ser necesariamente clara, aunque me entusiasma la poesía clara. Ujú. Escribí poesía muy clara, soy capaz de hacerlo y me entusiasma, o sea, no, y la sigo leyendo mucho. De hecho, hay una cosa que hago, que no sé, creo que ya hemos pasado de bloque, pero igual retomo, regreso un poquito al primero, Lo que tú quieras, sí. porque hay una idea que le robé a Cortázar, que él decía que cuando estaba escribiendo narrativa, por ejemplo, leía poesía y cuando estaba escribiendo ensayo leía narrativa y cruzaba los géneros porque le parecía que fluían de uno al otro, pero ya no solo por una cuestión de género en sí, sino por los distintos tipos de tensiones que ponía en juego. En fin, partiendo de esta idea, a veces a mí me gusta leer a la contra, lo que yo llamo leer a la contra. O sea que si sientas que estás muy imbuida en una poética, eh, estar leyendo los mejores libros, las mejores voces de poética antagónica, te permite crecer en la voz que estás trabajando ahora de manera imprevista o de manera, no sé, que a mí me motiva, por lo menos me motiva. Así que leo mucho a la contra, con lo cual a menudo estoy leyendo a los poetas más claros de la historia mientras estoy escribiendo poemas que los demás sienten que no son tan claros, aunque a mí me gustaría que lo fueran, ¿eh? A mí me gustaría que lo fueran. Yo no tengo la sensación de que hagas una poesía oscura, pero creo que sí que tus poemas se han complejizado. Lo Ujú, que pasa es que me parece que lo complejo no es lo mismo que lo difícil. ujú. O sea, a mí no me parece que tengas una poesía difícil, me parece que tienes una poesía compleja. Creo que ha ido como ganando más complejidad. Y entonces hay veces que esa complejidad o ciertas claves no están a disposición, o no todas están a disposición del lector en el momento en el que se enfrenta a un texto, ¿no?
y más en poesía, que está toda esta cosa de lo fragmentario. Sí, me acuerdo una vez, yo no sé quién se lo escuché, que hacerle al arte la pregunta de si se entiende o no se entiende es una pregunta equivocada. O sea, la pregunta correcta sería si importa que se entienda o no se entienda, en esa obra en concreto. Si no importa, no es porque, qué más da que no se entienda, es porque se entiende desde lugares diferentes a los de la razón habitual. Entonces, si tú lees un poema y sientes que lo estás entendiendo desde un lugar que no es necesariamente el de la razón tradicional, porque comprendemos desde lugares diferentes de nuestro ser, pues ojalá se entienda desde esos otros lugares, ¿no? Termina el poema, dice, lo he entendido desde un lugar que no es el tradicional. ¿No? Y que además es mucho más rico que el tradicional, ¿no? Creo que hay un empeño actualmente en entender las cosas a la primera. Y en otra de esas conversaciones tú decías algo así, espera, que lo tengo por aquí apuntado en mis apuntes, de que entender, o sea, no sé exactamente lo que decías, yo voy a decir lo que a mí se me venga a la cabeza. Entendernos no tiene que ver con emocionar. No sé, también había una discusión con respecto a si la poesía debe o no debe emocionar, o la hay todavía, pero yo siento que en el extrañamiento hay una emoción y una manera de entender que no es lo que tú dices, la típica, pero sí creo que estamos muy socialmente muy dirigidos a que las cosas se entiendan y sean extremadamente sencillas, Ujú. ¿no? A ver, Desde respecto a las dos misterios, cosas, a desde... mí sí, de nuevo, a mí me gustaría mucho que mi poesía emocionara, o sea, no me gusta la poesía fría, no me gusta en absoluto la poesía fría, se escribe, se puede escribir buena poesía fría, pero yo estoy muy a favor de la poesía emotiva. Pero de nuevo, ¿qué significa emocionar en poesía, no? Mm, O sea, pues hay quien entendería que para emocionar es necesario escribir un poema amoroso, confesional, escrito desde ciertos lugares comunes de lo sentimental. Y yo creo que la emoción es riquísima y que se puede conseguir compartir una emoción concreta entre quien escribe y quien lee, desde lugares insólitos o convencionales, no me importa, ¿no? Pero persigo esa emoción, ¿eh? Sí me interesa la emoción del poema. Y respecto a la comprensión, es lo que te digo, o sea, creo que la pregunta es si podemos llegar a comprender con órganos diferentes que no sean los de la lógica y la razón, pero sí, comprender desde ese otro lugar y esos otros órganos. Las dos cosas son muy relevantes. completamente. Me gustaría que nos metiéramos un poco en el fango, porque antes hablábamos del trabajo, yo creo que con el trabajo te manchan las manos, escribiendo te manchan las manos, siempre hay algún boli que te fastidia, bueno, que te tinta simplemente. ¿Cómo te planteas las estructuras del poemario? Antes te decía lo de si el trabajo era una estructura, si puede llegar a ser la estructura de nuestra vida en muchos casos, a veces una estructura forzada, a veces deseada. Esto creo que además lo tocas mucho en la primera parte de La bestia ideal. Bueno, no sé si lo tocas mucho, a mí me ha parecido, me ha dado esa sensación. Ujú. Y luego otra cosa que veo en tus poemarios es que siempre el título siempre alude a un poema que está dentro del poemario y que da título general. Tú te reúnes, tú sientas a tus poemas a la mesa y cuando ya tienes unos cuantos y dices, a ver, chicos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo te planteas las estructuras Pues habitualmente empiezo a escribir poemas sin una dirección concreta de ningún tipo, porque confío mucho en ese trabajo inconsciente, entonces espero a que vaya formándose no ya cada poema, sino un concepto de libro, y dejo que eso empiece a suceder sin imponerle yo una dirección concreta. De hecho, hago eso especialmente porque me dedico también al estudio de la poesía, Sí, ahora sí, profesionalmente, porque antes hemos hablado de la importancia del trabajo para la poesía, pero sí, cuando yo digo que la poesía es un trabajo, no me refiero a que sea una profesión. Y ajá, también puede ser una profesión, y en ese sentido lo que decía Yolanda Castaño, que me parece muy interesante porque va contra toda la romantización de lo que es la poesía. completamente. La poesía difícilmente puede ser una profesión, porque digamos un ejercicio artístico, una práctica artística que no tiene lugar en el mercado prácticamente, esa es la verdad. O sea, es una práctica artística casi precapitalista. Quien publica poemas, la inmensa mayoría, cuando digo inmensa mayoría, quiero decir un 99,9% de los poetas no cobran derechos de autor. La mayoría, pues bueno, habrá quien gane premios, pero la mayoría tampoco lo hacen. Entonces, las posibilidades
vivir profesionalmente de la poesía son escasas. Existen, yo tengo un par de amigas que son capaces, por supuesto viven con muchísima precariedad, pero lo han conseguido, son mujeres increíbles que han conseguido vivir de eso, profesionalmente. Sí. Pero el trabajo es otra cosa, porque el trabajo no implica que vivan económicamente de eso. El trabajo tiene que ver con el esfuerzo y la técnica, con el oficio. Y eso sí que creo que necesariamente está en el arte. Ujú. Pero bueno, ya que hablábamos antes del trabajo que lleva un libro, digamos que yo dejo que empiecen a operar ciertos sentidos, pero como yo sí me dedico profesionalmente a la enseñanza de la literatura, una cosa que suelen imponer, que suele hacer mucho daño para mí a la creación poética, es que como teórico, como teórica, como crítico de la literatura, trates de imponerle un plan muy preestablecido a un libro o a un poema. Porque creas que tienes una gran idea muy rupturista, que va a aportar algo a la historia de la poesía, que discute poéticas actuales, y tú tienes esa gran idea y entonces con ese plan se lo impones a lo que estás escribiendo. Mi experiencia es que se hace mucha basura con eso, mucha basura. Entonces, como no quiero convertirme en una de esas personas que con una idea increíble, maximalista de lo que debe ser un libro, se lo imponga, Ajá. pues prefiero dejar hacer ese trabajo interior y luego sí, sentarme y cuando ya llevo un número X de poemas, dependiendo del libro, pues digo, uy, estos están construyendo sentidos entre sí, que se articulan, que van hacia un lugar, hago consciente ese lugar y empiezas ya a escribir sin darte cuenta en esa dirección. Ujú. Y bueno, la organización de los poemas, para mí, en mi caso, es casi siempre a posteriori. Una vez que tengo ya un número de poemas que van organizándose entre sí, pues habitualmente los imprimo, los pongo en el suelo y voy barajándolos. Barajándolos, Ya que sí que hay una reunión. sí, sí, los No, reúno, los no, reúno. no encima de una mesa, porque claro, luego los poemas tienen esta cosa que ocupan mucho, porque al final una hoja Así. ocupan mucho con todos los chiquitos que son, pero Los pongo en asamblea, los pongo en esto es. asamblea, que discutan, que se pongan de acuerdo o no, los cierro. Ajá. O lo guardo en el cajón y cuando pase un tiempo vuelvo a abrirlo a ver cómo se ha renovado ese vínculo entre ellos. Así hasta que un día pues lo detienes. Oye, qué importante esto de guardarlo en el cajón. Creo que Sí, no, claro, creo que en esta concepción tan romántica que tenemos de la escritura, de cualquier creación artística, a mucha gente no tiene en la cabeza esta cosa de que las cosas necesitan tiempo. Y necesitan tiempo de descanso, que no puedes estar ahí, que una obra de arte no sea la primera, ¿no? Bueno, si se hace, bueno, pues, en fin, bienvenido, creo pero que no. la mayor parte de la gente necesita muchísimo tiempo para cerrar un libro o una versión de un poema. ¿Qué significa muchísimo tiempo? Es muy subjetivo porque hay gente digamos, gente muy grafómana que, bueno, que es capaz de escribir sin descanso y de acumular una gran cantidad de material de enorme interés y calidad y hacerlo muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que se puede ser una escritora grafómana y ser absolutamente genial. Y también hay gente que escribe un poemario cada 7 años, que necesita más distancia con los poemas y que hace poemarios igualmente buenos. Entonces creo que con las dos pulsiones de escritura, que son diferentes, ¿no? Se pueden hacer grandes libros. También se puede hacer basura con las dos opciones, porque está el mito del escritor que ha tardado mucho tiempo en hacer un libro, o es que es buenísimo porque se toma 7 años para escribir un libro. Y luego a lo mejor dices, pues joder, pues te has tomado 7 años para esto que tampoco es para tanto. La verdad, tampoco es para tanto, para esto haberlo sacado pronto. O sea que no hay, para mí no hay una relación mecánica entre el tiempo de escritura y el resultado. Pero en general hace falta tiempo. O sea, el primer borrador, en la inmensa mayoría de las ocasiones, pues es un borrador que requiere distancia y trabajo. Esa es la verdad. Me gusta esta idea que has sembrado o que está fraguando en mí de entender la imprevisibilidad de lo que uno va a escribir, ¿no? Con respecto a esto de no imponer antes, porque hay muchas veces que en la escritura nos estamos tremendamente aferrados a lo que queremos decir en vez de a lo que el texto tiene que Sí, decir, ¿no? Esto sí. pasa también con los hijos, cuando los padres lo hemos visto en todas las generaciones, porque en todas las generaciones se proyectan expectativas, ¿no?
¿Cómo te quitas tú, cómo consigues quitarte tú esas expectativas? ¿Las has tenido alguna vez con respecto al texto que quieres escribir? Siempre se tienen expectativas, pero cuando una dice que no quiere imponerle un plan rígido a un poemario o a un poema, no se trata de que el poema hable por sí solo de nuevo como una instancia ahí ajena y trascendente o esencial que está, escucha el poema que está fuera de ti. Es que yo creo que el poema está hablando con una fuerza, con un material que también procede de ti, pero de otro lugar, Mm, no necesariamente consciente, ni necesariamente, bueno, seguro que no teórico, seguro que no. mm. Entonces, lo que tienes que permitir es que a todas esas dimensiones que son colectivas, que son individuales, de, de, de la escritura, pues que entren en contacto, que se vayan articulando. Entonces, hay que saber escuchar bien, tener paciencia y también hay que saber cuándo imponerle al poema, ¿eh? También hay que saber cuándo hacerlo. Sí, claro. Eso, ahí ya, bueno, ahí hay que tener la mano de saber dónde permites que todo fluya y cuándo tienes que cortar ese flujo e imponer y doblegar, que también me gusta Ah. eso, cuando sea necesario. A mí me encanta porque utilizas expresiones muy contundentes con respecto a la poesía. En un momento dado te he oído decir yo extermino todo lo que hago con respecto a cosas que no te han gustado de tu escritura o versiones anteriores de poemarios que luego ya se han convertido en otra cosa, ¿no? Y ahora dices esto de doblegar, que también parece algo, bueno, pues como mínimo tremendamente visual, tremendamente material ¿Puedo también. leer un poema sobre eso? Por favor. Porque ahora, diciéndotelo, Ujú. como a quien doblego, como es un ejercicio íntimo, me puedo permitir ese lenguaje, Total. creo yo que puedo. Y os voy a leer un poema que es de chocar con algo y que se titula Talleres. Mm. La creatividad está en el área de trabajo del cerebro. Lo descubrieron en un laboratorio neoyorquino, donde a una niña que imaginaba una oveja con cabeza de lobo se le iluminó el córtex prefrontal. La poesía es una discapacidad omnipotente de la palabra. ¿Quién sabe lo que es? El inconsciente juntando desperdicios con una técnica ready-made hasta que un día te los topas y tienes que decidir cuánto doblegas y cuánto acatas. Cierto pedagogo francés aseguró que un hombre analfabeto podía enseñarle a otro a escribir. Yo he soñado que había ido 2 veces a la luna y no quería ir una tercera, pero era necesario, igual que es necesaria la mayéutica entre aquellos que buscan conocer. La madre de Sócrates era partera. Me dijeron que nunca te morías en un sueño. Prefería decirlo con el poema. Total, no, claro, es que es aquello de ¿qué has querido decir con el poema? Lo que dice el poema. Lo que dice el poema. Yo me quedo así diciendo, después de esto yo no puedo decir mucho más. Sí te puedo preguntar por más cosas porque hay muchos ingredientes que echas y que están haciendo lo suyo en el poema. Hemos hablado de estructura, hemos hablado pues del metro, del ritmo, de la música que ha de estar, pero luego hay otras cosas, los temas, por ejemplo, el feminismo, la conciencia de clase, que a mí me hacía gracia porque intentando pensar en tu escritura, yo decía, no siento que sea exactamente una, sí que hay política, por supuesto, pero una poesía social convencionalmente llamada poesía social en el sentido eh, de, de- de- de pedir algo para otra cosa, sino muy expositiva, muy esto es lo que hay, ¿no? Que creo que también dialoga muy bien con esta practicidad, con este no romantizar y con decir, bueno, habrá que apañarse y qué hacemos con esto, ¿no? Los espacios que hablábamos antes y los agujeros creo que están en toda tu poesía. Las preocupaciones actuales, me fascina cómo te las traes a los poemas. La forma,
La forma me parece que es fundamental en ti. Los títulos, esto me parece también muy interesante. Quiero que me hables de todo esto, yo qué sé, yo te lo lanzo, Ok, ¿sabes? ok, ok. Yo te lo lanzo, tú ya haces lo que tú quieras con esto, Erika. Pero los títulos, de repente es como que cada poema tiene su título, sin su título, el título es siempre una clave. Eh, bueno, esa cosa, creo que eso también conforma la forma. Y luego otros dos de los ingredientes que para mí son imprescindibles en tu poesía, la filosofía y el humor. Ujú. Eh, a mí me encanta cuando de repente me encuentro con un poema que me hace reír. Estoy como más acostumbrada a que me hagan, bueno, no siempre, ¿eh? Como hay poetas grandiosas y grandísimas que me hacen reír y que es fantástico, pero cuando descubres el humor, cuando estás sonriendo todo el rato, cuando te mantiene despierta ese lugar, bueno, pues los disfruto mucho. Y tu poesía hace esto, a mí me lo hace, al menos. No sé si he acertado con... Y todo lo que dices me siento identificada, me siento cómplice con todo lo que estás diciendo. Y te agradezco que hagas una lectura tan cómplice, eso sí que lo siento como propio lo que vas comentando. El humor me acompaña desde mi primer libro, quizá ha ido cambiando un poco, el humor más ligero del primer libro y más socarrón del primer libro y más pícaro, Pues sí, quizá... más descarado, ¿no? Tienes un punto Era muy más descarado, descarado. el primer libro era más descarado. Pero digamos que me acompaña y yo no sé, no es una decisión, tampoco exactamente una decisión, pero me parece que ese humor boicotea como el afán de trascendencia de ese personaje que es un poco ridículo, que está en mis poemas, que está siempre tanteando lo sublime y tropezando, ¿no? Y tropezando. Entonces esos tropiezos en los que se pone a sí misma en evidencia, pues muchas veces los logro mediante el humor, ¿no? O quisiera lograrlo mediante el humor. Mm. O sea, ojalá nunca me abandone, porque te digo, no es una decisión, es que surge mientras la estoy escribiendo, es un tono necesario para mí, ¿no? Y bueno, dime. No, no, te iba a decir que en el poema que has leído hay un oxímoron y creo que el humor hace un poco también ese contrapunto para que lo sublime verdaderamente pueda brillar sin cegarlo todo, sin que todo de repente se convierta en algo que ya no sé distinguir una cosa sublime de otra, ¿no? O sea, es difícil leer seriamente a Nicanor Parra, y por lo menos en mi caso, y querer hacer una poesía muy solemne. Yo no soy capaz, o sea, sencillamente no soy capaz. Mm. Siempre me siento ridícula cuando me noto tanteando una gran solemnidad. Entonces, a menudo, me viene paradójicamente unas ganas de reírme de ese personaje solemne. Se puede escribir gran poesía solemne, pero yo como que no me siento cómoda. Claro. Rápidamente, rápidamente necesito el contrapunto. Mm. Pero bueno, muy personal, por supuesto. Y no sé, respecto al trabajo, comentaba antes una cosa que tenía que ver con los títulos. Ujú. Eh, mm, mm, la verdad que tengo facilidad para encontrar títulos, no me cuesta. Muchas veces tengo varios títulos para un mismo poemario. No sé si son buenos o malos, pero tengo con facilidad uno. Hay gente a la que le cuesta mucho llegar al título. Yo Y no, a mí cierran un olvídate. poemario. Sí, no, en serio, un montón de gente cierra un poemario y está ahí luchando. ¿Qué título le pongo? Pues yo no sé, a veces lo tengo muy pronto, no sé por qué me Ajá. viene rápido. A veces puedo tener dudas entre uno y otro, eso me puede pasar. Con la fiesta ideal te pasó, ¿no? Pues la bestia ideal me pasó. De hecho, se iba a titular Economía del Don. Iba Ujú. a titularse Economía del Don, que al final es el título de una parte. Creo que porque yo quería ser demasiado ilustrativa respecto a lo que sentía que movía íntimamente al libro, que tenía que ver con una reflexión quizá con las condiciones materiales del trabajo artístico. O sea, ¿qué significa? Hay detrás del ejercicio supuesto del arte en unas condiciones materiales sobre las que podamos pensar poéticamente. Y esa era una preocupación que yo notaba que estaba por debajo de los poemas y al mismo tiempo, como son poemas también que reflexionan sobre las contradicciones de lo material y del ideal, pues pensé que era un buen título. Mm. Pero no sé, luego quizá tiene una cosa excesivamente teórica o pone lo teórico en un primer plano y me parecía más simpático y por lo tanto también, o sea, había algo del humor que tiene el libro también en el otro título y preferí que quedara ese, ¿no? Ujú. Puedo oscilar entre uno y otro, pero lo encuentro con relativa facilidad. A veces quisiera ponerle dos títulos a un poemario. ¿Habrá poemarios con dos títulos?
Seguro que sí. O sea, yo conozco poemarios que tienen como, que al final son como dos poemarios, ¿no? Alguna vez sí que he visto este ejercicio de que en la portada haya un título, en la contra haya otro y de repente dialoguen. Pero se puede, pues dímelo tú, si se puede, Claro ¿no? que todo se puede. Que venga Todo se puede, todo se la puede. policía de los títulos a decirnos que no. Total, total. Ahí están estos poemarios que son dos poemarios publicados por un lado Sí, con el principio de un poemario y por el otro lado el otro. Me acuerdo de Marta Sanz que hizo eso. sí. Pero claro, son dos poemarios diferentes. Pero bueno, Ujú, se podría hacer con el mismo, por supuesto. claro. Más cosas, feminismo, conciencia de clase. Lo de la conciencia de clase a mí me parece que es fundamental en tu poesía, porque además no es tan, bueno, que a lo mejor también es lucha, ¿eh? Yo no digo que no, pero creo que la conciencia es lo que más ocupa esta cosa de vamos a saber qué hay. A ver, mm, a veces se habla de mi poesía como política. Mm, eh, y yo creo que mi poesía es política, pero creo que es política como lo es cualquier poemario, como lo es cualquier poema, o sea, porque profundamente creo que no se puede no escribir políticamente, claro. pero la gente suele atribuir la politicidad de forma sistemática a la tematización de cuestiones que tengan que ver con la lucha de clases o con los feminismos o con eventos históricos muy concretos. O sea, habitualmente se asigna a eso el carácter de politicidad, ¿no? Si un poemario trata sobre algo que tú consideras político, pues sería político. Y digamos que es una visión, es la visión de la dimensión más superficial de lo político. No digo que eso no lo sea, pero es la visión más Bueno, superficial de lo político. Porque como lo político es aquello que digamos, bueno, de lo político son muchas cosas, pero profundamente tiene que ver con la alteración de la jerarquía, del orden entre las cosas, la forma en la que la poesía puede trastocar el orden del mundo, se mueve en un territorio que es lingüístico. Y en ese sentido se puede escribir un poema que aparentemente no trate sobre ningún tema político y sin embargo trastoque de una forma mucho más profunda el orden del mundo. Entonces, ese descubrimiento o ese descubrimiento de lo que para mí es fundamental ha sido más importante para el desarrollo de lo que yo considero político de un poema, ¿no? ujú, Así que, bueno, sí que también te puedo leer un poema sobre eso si quieres. por favor, por favor. Yo sí. Todos los poemas que tú me quieras leer, yo no te voy a contestar que no nunca, Erika. Mujer adentro se titula. Es el primer poema de Chocar con algo. Estoy convencido de que se escribe siempre desde algún lugar, aunque no se escriba en absoluto sobre él. Una mujer toma impulso mirando la sombra que proyecta cada cuerpo que falta. Creo además que un agujero es el destino turístico de toda posibilidad. Una mujer salta con los brazos abiertos. E incluso diría que un poema sobre una piedra puede parecerse en su forma de contestar a un poema sobre el aborto. Una mujer hace puenting dentro del hombre sobre el que estoy escribiendo. Y a lo mejor respecto a este poema, y creo que también tiene que ver con qué significa lo político en relación al feminismo, Ujú, eh, digamos una cuestión que sale siempre mucho cuando se piensa qué significa escribir poemas feministas o quién escribe poemas feministas, ¿no? De nuevo, suele confundirse el feminismo de los poemas con la tematización de cuestiones que entrañan a las problemáticas de la lucha por los derechos de la mujer o a la igualdad o lo que sea. Y, y habitualmente lo identifican pues con una primera persona o con del singular o del plural hablando de nuestras problemáticas de mujer. También te preguntan muy a menudo, ¿existe la poesía femenina? ¿Qué significa escribir como una mujer? ¿No? Son preguntas muy complicadas y que, y que a mí me gusta responder diciendo, yo creo que es inevitable que haya una diferencia entre escribir cuando eres una mujer y escribir cuando eres un hombre, porque en nuestro mundo sigue distinguiendo entre hombres y mujeres. El día que no lo haga, si alguna vez sucede, pues será completamente diferente, pero la historia, el mundo en el que vivimos sigue distinguiendo. Nuestra subjetividad ha sido fraguada en esa diferencia. La podemos deconstruir, la hemos discutido, estamos debatiéndola, pero lo cierto es que nuestra subjetividad fue fraguada en esa diferencia. Por lo tanto, producimos un discurso poético inevitablemente desde ese lugar.
De nuevo, lo podemos discutir, pero hay que ser conscientes que estamos produciendo desde ese lugar. Así que inevitablemente, por supuesto, escribimos como mujeres en ese contexto, con nuestra formación, nuestra voluntad, pero en ese contexto. Ahora, ¿cuál es la relación entre eso y el resultado de un poema? Eso sí que es complejo, porque de nuevo no es mecánico, o sea, no hay, eres mujer, escribes de esta manera, hay un resultado concreto, ¿no? Y de hecho, a mí que me interesa mucho el elemento ficticio de la poesía y me gusta escribir a veces desde personajes, desde la voz de personajes, yo creo que se puede escribir perfectamente desde la voz de un agricultor vietnamita del siglo XVIII y hacerlo desde tu experiencia histórica, porque tu experiencia histórica también está permeando en ese agricultor vietnamita del siglo XVIII. Mm. Aunque tú trabajes con esa voz a nivel ficticio, inevitablemente está permeando Claro, lo miras desde donde estás, desde donde con lo estás. que tienes, ¿no? Entonces, bueno, en la mezcla entre tu voluntad de trabajar ficticiamente con eso y cómo está hablando desde ti tu experiencia histórica, pues está el resultado del poema, que no es nada fácil, ¿no? Entonces me interesan esas capas subjetivas que también te pueden permitir hablar de lo masculino que hay en ti o de los elementos ajenos a lo que te es propio en principio, que no es solamente lo masculino y lo femenino, ¿no? No. No, completamente. Sí, a mí me parece que igual que antes decían literatura o revistas de mujeres para mujeres, literatura para mujeres, etcétera, etcétera, ahora se confunde, como tú bien confunde o hay cierto trastoque entre este pensamiento de lo feminista como filosofía, a otra cosa, a lo femenino, a aquello. En un poema tú también haces esa pregunta de ¿desde cuándo funciona lo femenino, no? Eh, y claro, no tiene nada que ver, no es en ningún caso necesariamente lo femenino, no es necesariamente lo feminista. No, Eh, no, no. Antes, fíjate que antes hablábamos también de cómo, de esa lectura a la contra, que a mí me gusta ejercitar esa lectura a la contra. Tengo amigas que solo leen mujeres eh, y comprendo perfectamente el lugar histórico desde el que lo hacen y, sin embargo, a mí me gusta aproximarme a los grandes hombres. Primero, me gusta no perderme ese caudal, o sea, necesito trabajar también con el caudal de grandes escritores que, sin embargo, pienso que de alguna manera me han hecho o pueden hacerme mucho daño, pero quiero trabajar con todo aquello en lo que me siguen haciendo crecer. Entonces, ¿cómo te relacionas con esas grandes voces? Yo siempre digo que a mí me gusta pensar que uno puede leer a Wallace Stevens y ponerlo a picar piedra debajo del poema y que se escuche debajo del poema como Wallace Stevens pica piedra, ¿no? No, no prescindir de él, sino ponerlo a trabajar a tu servicio. Pues eso es fantástico, eso me gusta a mí mucho. Me parece, luego hablamos de empoderamiento, no hablemos de empoderamiento. No, ¿qué opinas de esta palabra? Bueno, está gastada, ¿qué te voy a decir? Es una palabra gastada. En mi pueblo se decía revalerse, que a mí me gusta mucho, Revalerse. revalerse. Me gusta, me gusta, me Me encanta. parece como más bonito, bueno, no sé si más bonito, pues porque es de mi pueblo, chica, ¿qué te voy a decir? Auténtico, sin duda. Sí, sí, sí. Sabes que, bueno, no sé si sabes, si no te lo cuento, que en Ediciones Deliciosas nos encargamos de divulgar la obra escrita por mujeres, no porque no nos guste la obra de los hombres, sino porque es necesario equilibrar un poco el mundo y queremos poner nuestro granito de arena, eh, generar también toda una tradición a la que poder volver, ¿no? De aquí que hagamos estos encuentros a los que cualquiera en cualquier momento va a poder acudir mientras San YouTube quiera, claro, para ver pues, estas conversaciones que tenemos. Precisamente por la falta de referentes, nos parece imprescindible los referentes. Y a mí me gustaría que habláramos ahora de esto, de referentes, de la importancia de los referentes en términos generales en nuestra vida académica o formativa, más que académica, pero formativa, por un lado, y luego específicamente de los literarios que ya estabas tú apuntando un poco en esa dirección.
Em, ¿Cuáles han sido los tuyos? ujú. Qué te parece importante de este tema? Pues bueno, un tema, claro, imprescindible y los referentes no cesan de cambiar conforme una, bueno, va acumulando años de vida y lectura. Por un lado, como te comentaba antes, para mí fue fundamental haber tenido, fueron fundamentales los profesores y las profesoras de primaria y secundaria. Tuve grandes profesoras y profesores de lengua y literatura, también un profesor de latín, eh, don Carlos López se llamaba, Mm, que, que bueno, fue un profesor extraordinariamente exigente, era el típico profesor que suspendía a todo el mundo, que te hacía la vida imposible y que yo me tomé muy en serio desde el principio. Me enseñó métrica latina antes de que yo manejara la métrica de mi propia lengua. hola. O sea, pero métrica latina con un nivel de minuciosidad, analizábamos miles de versos. Hice prácticas de miles de versos en latín, podía medir con una soltura alucinante. Y ese conocimiento y ese amor por la poesía latina sí que está en mi formación. O sea, me recuerdo en verano, cuando terminaron las clases, él me permitió ir a su casa. Una vez a la semana iba, él me daba libros, yo me los llevaba a casa, los leía, los devolvía. Y bueno, ese trabajo que yo creo que interesante de estar trabajando con una música profundamente que no es exactamente la de la propia lengua, que en realidad sí lo es, pero por una distancia respecto a la tuya, fue muy importante. Mm. Y bueno, pues de esa época, obviamente, mi referente a través de él fue Catulo, eh, en todos los sentidos. Primero, su poesía amorosa, más apasionada y desgarradora, pero también me encanta esa cosa maledicente y procaz que tenía, y brutal y salvaje, que, que bueno, que habitualmente no se identifica con la poesía y que sin embargo se quedó conmigo para siempre, ¿no? Esos profesores de literatura fueron muy importantes en todas mis lecturas. Leer toda la tradición del siglo XX español con ellos fue fundamental. Y luego, pues inevitablemente yo hice la carrera de filosofía y letras, hice literatura, filología hispánica en Granada, en la Universidad de Granada, y tuve como una doble formación. Por un lado, en ese momento la poesía de la experiencia estaba muy en boga, estoy hablando de finales de los años 90, así que, bueno, con Juan Carlos Rodríguez, que era un profesor maravilloso, creo que aprendí a pensar, que para mí fue importante para empezar a escribir también, aprendí a pensar realmente con él. Ujú. Y, y Álvaro Salvador, pues me abrió la puerta de la poesía hispanoamericana, que ha sido como mi segunda gran vía de desarrollo poético. La tesis doctoral la hice con él y de hecho yo terminé mi tesis doctoral antes de publicar mi primer libro de poemas. O sea, yo tenía un caudal de lectura muy amplio de poesía latinoamericana antes de publicar y ojalá que se escuche debajo de mis poemas, ¿no? Porque ¿Cuál fue el tema de tu tesis? mi tesis doctoral es sobre poetas argentinas de los años 80. La idea original era hacer una comparativa entre las poetas españolas de esa misma década Ajá. y las argentinas, con lo cual también durante 2 años estuve trabajando específicamente sobre poetas españolas de esa década. Finalmente me quedé solo con las argentinas. Pero claro, o sea, más allá de eso, que me permitió leer pues, con mucha profundidad a Diana Velesi, a Mirta Rosenberg, a Tamara Kamenstein, a poetas previas, pero que también eran importantes para esa formación, como Susana Tenon. Sí, pues me encanta. Susana Tenor, soy Sí, es muy fan. maravillosa realmente. Pues leí poetas increíbles antes de consolidar un solo libro. Ujú. Había escrito, pero no había cerrado un libro. Entonces creo que eso fue muy importante en mi formación, pero bueno, digamos que ya venía leyendo a otros autores de esa propia tradición, pero también de Chile, Carmen Berenguer, Elvira Hernández, de Perú, bueno, Blanca Varela me ¿Qué- encanta, pero Carmen Ollé, por ejemplo, es una poeta que me parece maravillosa. ¿Pero qué tiene la poesía hispanoamericana, por favor? ¿Qué tienen? O sea, yo no. O sea, a mí me tienen enamorada, pero yo no tengo ni idea. O sea, yo ahí sí que no voy sin faros. Yo voy ahí un poco a tientas, como tú alguna vez has dicho, que se va a chocar con algo, ¿no? Voy un poco así. Y el día que me choqué con Susana Teno fue como, oh, Dios mío. Alguien me la acercó y fue como, ay, por favor.
Bueno, en realidad son muchas tradiciones. Yo tampoco creo que se pueda hablar de una sola poesía latinoamericana, son muchísimas Claro. tradiciones, pero mm, sí que pueden establecerse algunas diferencias. Y sobre todo lo que me ayudó fue darme cuenta de tomar una distancia respecto a la tradición española, porque empezar a hablar con poetas latinoamericanos fue cuestionarme algunos espacios de tradicionalismo de la poesía española. Ujú, Eso me ayudó muchísimo y luego simplemente tantear otras poéticas posibles para nuestra propia lengua, sí que fue fundamental. Es una tradición que es más celebratoria, o sea, yo creo que la poesía española, por lo menos la del último tercio del siglo XX, yo creo que está cambiando, la poesía joven ha cambiado muchísimo, ujú, pero, pero la poesía española del último tercio del siglo XX, pues creo que es más elegíaca, más melancólica, y ujú. la poesía americana, y voy a decir ahora americana en general, porque Sí, eso llega también a Estados Unidos, es una poesía más celebratoria, más hímnica. sí, Y bueno, quizá eso me ha interesado siempre. De hecho, me interesa muchísimo la poesía estadounidense, porque hemos hablado de la poesía latinoamericana, sí. pero verdaderamente yo creo que la poesía estadounidense me ha influido casi lo mismo. Ujú. Sí, ¿no? Sí. Claro, eso tiene que ver con que tú hablas estupendamente inglés. De hecho, yo intenté ponerme una conferencia que yo creo que hiciste en pandemia y dije, bueno, yo no me No, manejo. yo no hablo estupendamente inglés, ni mucho menos. No sé a qué conferencia te refieres, pero Sí, bueno, tienes como de creo una con mucha horita, ¿eh? facilidad. Sí, De una, puede ser. Y bueno, perfectamente no como puedo. yo estoy convencida de que ellos te entienden. Como, pero, pero efectivamente, Leo poesía estadounidense en inglés fluidamente ah, y realmente para mí, para mi formación ha sido como casi tan relevante como la latinoamericana. mm, y yo creo que eso se nota en algunas cosas, o sea, no como algo principal, pero sí creo que hay ciertos dejes en tus poemas. Te voy a pedir que nos leas, si no el último, el penúltimo poema. Eh, voy a leer, voy a leer un poema amoroso, digo, porque no he escrito tantísimo, o Ajá. yo qué sé, o había quien me decía, ¿ves cuándo escribes un poema amoroso? Bueno, pues en realidad he escrito algunos y aquí está el Nunca se acaba de los cuerpos, que es del que estoy yo más contenta, eh, y que pertenece a ese libro, La bestia ideal. No lloré en el funeral de nuestro amigo y sin embargo estoy llorando delante de tus uñas. Te las dejaste en el lavabo, sueltas, recién cortadas. Puede que recordando a quien se ha ido, tú nunca te olvidas de nada. Pienso en tu pelo, tu orina, tu semen, en lo que marcha lejos de ti sin aspavientos, como las pocas cosas que alguna vez importan. El mundo se cobra adelantos de tu cuerpo y no encuentro manera de impedirlo, aunque mi amor se empeña para que no se pierda una migaja, que por favor regrese todo lo que perdiste y pueda yo algún día recogerlo. Y me has dicho tú New Romantic Sí. eh, y, y Es que te puedo decir mucho, porque la utilidad de la sangre, que es con el que empiezas, es que me parece que además es un poemón para empezar fantástico. Te he dicho antes el del tío vivo, el de... A ver, tengo aquí señalado. El pupitre, perdón, yo no sé por qué le he llamado tío vivo ahora. El pupitre inestable de la canción trabajadora. Pero claro, es que, o sea, todas las páginas que están dobladas son cosas que yo señalo, pero había un es muy momento en el bonita. que esto Enrique lo puede puede decir si es verdad, pero vamos, créeme que yo hubo un momento que dije, es que no estoy doblando algunas páginas porque me parece como mal doblar todo el libro. Gracias. Pues mira, voy a leer el pupitre inestable de la canción trabajadora y a contar una Claro, cosa, porque hay una sección de La Bestia Ideal que se titula Santiago sí, y que en realidad es una especie de sección dedicada al trabajo sobre los vínculos entre nuestro presente político, el ujú, de, el de las plazas ocupadas, el de las sí, plazas ocupadas.
y su vínculo con ciertas políticas de la transición, hecho a través de una figura que es la de Santiago Userón, se titula así Santiago Userón, al que convierto, lo mato en el primer poema, Es porque verdad. muere en el primer poema, él lo sabe, que muere en el primer poema, y se convierte como en una especie de Virgilio. A partir de ese momento se hace un viaje subterráneo por una España fantástica que comunica los dos mundos, el de las posibilidades políticas de la transición, quizá las posibilidades nunca resueltas de la transición, de otra transición posible, y nuestro presente. Y se hace de la mano de esta figura fantasmal que es la de Santiago Auserón. Porque me parece que es un personaje que encarna, bueno, yo lo convierto, se convierte en realidad en una especie de víctima sacrificial de la transición, pero para mí su fantasma encarnaba esa posibilidad. Y bueno, muchos de los poemas dialogan con letras de Radio Futura, con algunas de sus, para mí, fascinantes posiciones políticas. Me parece una figura fundamental para entender la historia de España, tanto por lo que ha hecho en toda su trayectoria musical, desde el principio hasta ahora, como por su evolución intelectual, que Sí. para mí es de verdad fascinante, o sea, fascinante, realmente. Así que con sus ensayos, con sus letras, con su forma de entender España, yo siempre digo que es mi español favorito, pues dialogan estos poemas y uno de ellos se titula El pupitre inestable de la canción trabajadora. Estudiar desde un pupitre inestable, sabiendo que estuviste a punto de no hacerlo. Estudiar después de clase y de la compra, por rumba y por fandango, al final de la gran fiesta. Buscarle el saber a quien se arrima y a quienes hace mucho que se fueron. Ser el maldito lobo del estudio feroz, dentro del hospital y de la cama, después de cada cementerio. Encontrar delicioso el problema de estudiar y en el mismo pupitre sufrirlo mientras persigue un hedonismo abstracto y concreto de lo que se comparte, un mendrugo de amor, una ética. Y quizá de esta parte, si me lo permitís, me gustaría leer un poema que se titula La sacudida. Perfecto. Estábamos a punto de irnos cuando el logos helénico reconoció de lejos al logos africano y echaron a correr para abrazarse. La sacudida fundó una plaza donde el aire nos reunía, silbando esa canción por escribir. Con arreglo a la vigente normativa, las instituciones están diseñadas para resistir 99 de cada 100 incidentes. Sus estructuras son flexibles, vibran, se deforman, como un rascacielos en pleno seísmo. ¿Te acuerdas de la última ocasión? La gente seguía el ritmo de una música que cambiaba el ritmo de sus pasos. Cuestión que los agentes optaron por zanjar escupiendo sus chicles en la plaza. Nuestros zapatos son ahora parte de la plaza. Pero di algo, toca algo, haz que se muevan. ¿Y tú? ¿En qué estás pensando? Me pidieron que escribiera poemas amorosos y aquí los tienes. Esto es mi amor. Bueno, me fascina cómo pones, antes lo comentaba, cómo traes las preocupaciones actuales, como eres una poeta de tu tiempo, que supongo que también forma parte de eso del oficio del poeta, vivir el tiempo que le ha tocado, ¿no? Y ser testigo. Y en este caso, esto de las plazas, que claro, eh, nos trae recuerdos de aquellos momentos. Y luego en la última parte, creo que escribiste, la última parte son los poemas que escribiste en pandemia. ¿Cómo te sale? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces esto de traerte también las preocupaciones actuales? Supongo que son tus preocupaciones, Sí, ¿no? claro, Tu propia obsesión. es de lo que estamos hechos, ¿no? O sea,
inevitablemente fluyen en el poema, en mi caso, pero bueno, no sé, me acuerdo de Baudelaire, que en El pintor de la vida moderna ya decía que el poema tiene una mitad donde fluye lo eterno y otra mitad donde fluye inevitablemente el presente, y que los poemas están hechos de las dos cosas. Ujú. Ahora, ¿dónde detectar tu presente y dónde detectar lo eterno en un poema? Pues es difícil de discernir. En algunos casos sí, porque si son poemas que explícitamente tratan sobre problemáticas del presente como esto, pues vale, es más sencillo, ¿no? Claro, pero a la vez son problemáticas del presente, pero a la vez son perfectamente reconocibles. Bueno, yo quiero pensar que van a ser reconocibles dentro de un tiempo. No tengo la sensación de que tú... A ver, tampoco estoy intentando romantizar nada, ¿eh? Tampoco estoy diciendo, no, los poemas han de ser eternos, no, no, no. Poemas que sean lo que tengan que ser y ya está. Pero El siento texto. que el tema del poema no es... Que la actualidad es algo que te puedes traer, pero que no es un problema actual solo, sino que consigues destilar un líquido que es humano, que tiene que ver con lo que ocurre en la historia. A ver, como yo verdaderamente creo que un poemario está atravesado por multitud de voces, multitud de registros, líneas culturales que están discutiendo en la arena del poema, que Sí, entran en conflicto, ideologías a veces que son paradójicas entre sí. O ujú, sea, el poema está constituido de eso, pero ujú, entre otras cosas porque nuestra subjetividad también está constituida de eso. No somos monológicos, ni en nuestra constitución íntima ni colectiva. Entonces, eso tiene que escucharse inevitablemente en el poema. ¿Cómo no se va a escuchar? completamente. Mm. Em, voy a hacer ya la última pincelada a los referentes. Has hablado de Santiago, has hablado de Catulo, has hablado de las poetas, de muchas poetas argentinas. Em, ¿Qué otros referentes? Bueno, si es que hace falta que haya otros, no sé, pero ¿hay algún otro referente? En este caso sí, específicamente mujeres anteriores a tu generación y de tu generación que te Mm. parezcan imprescindibles a la hora de que hayan conformado tu... Sí, 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 sí. Bueno, pues aparte de todas las que he dicho, digamos, mis lecturas argentinas, como te comentaba antes, pues fueron muy importantes. Te nombraba a Diana Vilesi, a Mirta Rosenberg, a Susana Tenon, son innumerables, ¿no? O sea, obviamente a Alejandra Pizarnik. eh, Te he nombrado también alguna peruana, Blanca Varela, a Sí. Carmen Ollé, a Carmen Berenguer, la chilena, Elvira Hernández, no sé qué. Reina María Rodríguez, Carilda Oliver, cuyo humor, yo creo que su humor también está en mi poesía, o ojalá lo esté. Ujú, Pero bueno, pues así de habla inglesa, para mí fue muy importante el encuentro con Alice Oswald, ajá, a la que leí en un libro que se tradujo en pretexto. La traducción, si no me equivoco, era de Abraham Grajera, Árboles, etcétera, ajá. y fue como una revelación total su poesía, y también escucharla en directo, porque tuve la oportunidad de escucharla en Córdoba durante un combo poética. En el Teatro Góngora no sé, en la sala había 30 personas, no había más gente. Y fue realmente algo que me hubiera gustado que estuviera la humanidad completa en aquel sitio. Una de las mejores lecturas que he escuchado en toda mi vida, realmente alucinante. O sea, para mí Alex Oswald fue un antes y un después. Eh, pero bueno, de habla inglesa también, la propia Louise Gluck, y Ujú, sin lugar a dudas las lecturas de adolescencia de Emily Dickinson. O sea, ya, como para tantas mujeres, ¿no? ujú, No quiero completamente. estar revelándote nada nuevo, ¿no? Pero sí que he seguido leyendo a Emily Dickinson, y ya no se trata de, como te comentaba antes, solo de una va cumpliendo años acumulando lecturas, pero también acumula lecturas sobre los mismos poemas y sobre los mismos poemarios, y bueno, no dejan como de proliferar. Así que Completamente. todas ellas y muchísimas otras que, bueno, de mis coetáneas, eh, pues he leído y sigo leyendo con fervor a poetas como Elena Medel. Mm, De entre gente un poco más joven, pues me gusta mucho Berta García Faet. eh, Así de mi generación en España, pues son las que más me gustan, la verdad. Bueno, pues me parece que nos haces
un montón de regalos, porque tenemos ahora un montón de nombres que apuntar y poder tirar de ese hilo. Yo no quiero despedirme de ti, Erika, quiero seguir teniendo conversaciones contigo. Yo entiendo que esta tiene que acabar, pero ojalá la vida nos dé la posibilidad de reunir nuestras humanidades en lo virtual o en lo físico y poder seguir conversando acerca de Ojalá poesía sea y pronto. escuchándote. Ojalá sea pronto. Antes de soltarle las recomendaciones del alma a quienes nos está viendo, pues que, bueno, pues que las que os voy a decir ahora dentro de un momento, justo antes de eso, sí que me gustaría que nos leyeras el último poema del vídeo de hoy, de esta Master Room, eh, para que se lo goce quien lo esté viendo. Vale. ¿Cuál leo? ¿Os puedo leer unos aforismos? Claro, porque Voy a además poner- de los aforismos no has leído nada. No, como no he leído ninguno, pues voy a ver si puedo. A ver si tengo una selección por aquí, creo. Vale, allá voy. Voy a guardar silencio entre uno y otro y voy a ir sorteándolo. Todo el mundo cae. Solo en alguno permanece la altura. En el aire hay tres tipos de pasajeros. Los que desconfían de las máquinas, los que desconfían de los seres humanos y los que desconfían de la metafísica. Un padre y una madre son una deuda que nos hace ricos. Los hijos caminan hacia nosotros, alejándose. Rencorosa y nostálgica, la civilización construye una pequeña ciudad dentro de cada bosque y un pequeño bosque dentro de cada ciudad. Se repite este ejercicio hasta el infinito en el interior de cada persona. La grieta urgente del cascarón quita el sueño a los que van a morir. El lector codicia esa ráfaga. El mar es un monólogo interior. Todas las ratas mueren. Esta aforista morirá. Luego esta aforista es una rata. Y lo dejamos aquí. Me encanta. Cero romanticismo, cero romanticismo. Esto es lo que hay. Para quienes nos están viendo, las recomendaciones del alma, ahora sí. Si te gusta lo que hacemos, si te encanta, si disfrutas, si estas aproximaciones a la poesía, a la escritura, al arte, pues da me gusta, que no cuesta nada, que es gratis, que a nosotros nos ayuda a llegar a más gente. Comparte este vídeo con quien creas que le va a encantar porque Erika ha dicho algo que te está reverberando la vida. ¿Qué más? Hazte mecenas, porque es otra posibilidad. Somos, sabéis, una asociación sin ánimo de lucro. Trabajamos mucho por amor al arte, pero nos gusta comer. Es una cosa loca. Te puedes hacer mecenas y ayudarnos a que estos vídeos se hagan cada vez mejor, con mejor equipo, con más posibilidades y eso, mejor, mejor. ¿Qué más? A mí ya solo me queda una cosa, que es justo la que no me apetece nada. Deciros adiós a vosotros y darle las gracias a Erika, sobre todo, que esta sí que me apetece, pero que, por favor, que haya más, que haya más. Gracias, Erika, gracias por estar. Gente bonita, muchas gracias por la invitación y por esta charla preciosa. Y una cosa, que el romanticismo nos pasa por encima cuando menos nos damos cuenta, y está bien que sea así, que nos pase también por encima. Gente bonita, gracias. Adiós, querida. Chao.